En una escuela espiritual donde se está bajo la guía de un maestro consciente, se suele comenzar el día con una meditación pasiva de al menos 40 minutos. Después de la meditación, se recibe una enseñanza del maestro. Esta enseñanza es como una clase que en nuestra escuela el maestro la llama satsang, que significa impartir o encuentro con la verdad. El objetivo del satsang matutino es proporcionar lo que se denomina en el trabajo espiritual como un shock consciente, es decir, una enseñanza que sirva para que nuestra alma despierte un poco de su letargo y que los yos del trabajo se sintonicen con los protocolos de la escuela. A continuación, vamos a relatar, traducido al español, algunas de estas satsang tal como nos la dio el maestro. Satsang matutino o clase matutina de la Escuela de la Verdad del día 3 de enero de 2023. Se denomina impactos o shocks conscientes. Vamos a relatar este día qué es un shock consciente, como nos lo enseñó el maestro en las mismas palabras de él traducidas al español. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, la influencia se introdujo en este planeta como un sistema espiritual para unirse con la luz suprema, que más tarde se clasificó como yoga. La mayoría de los occidentales no tienen ni idea de lo que realmente significa yoga en su nivel más profundo y esotérico. Solo lo consideran una especie de práctica de meditación. Durante miles de años, la ciencia espiritual yógica estuvo disponible solo para unos pocos, generalmente jóvenes chelas que viajaban por todas partes para encontrar un maestro que pudiera darles la conexión interior y guiarlos por el camino interior. Cuando los chelas encontraban un gurú o un maestro, ya eran sanyasin, personas devotas que habían renunciado voluntariamente a la vida mundana y se dedicaban a su desarrollo espiritual durante el resto de sus vidas en condiciones monásticas. Nadie era aceptado en una orden monástica yógica si no era un sannyasi, tanto en la letra como en el espíritu. Si no tenía problema en ponerse manos a la obra en el camino de la espiritualidad y no miraba hacia atrás. Hasta la llegada de Yogananda, nadie más que los sannyasins recibían la conexión interior, ni un método de meditación profunda. De niño, Yogananda se sintió atraído magnéticamente por la luz y buscó un maestro. No porque huyera del mundo ni de su familia, pues tenía una familia cálida y amorosa, sino porque era un buscador devoto de la verdad. En aquel entonces no existía la figura del seguidor no monástico del sistema espiritual yógico. Tras pasar algunos años bajo la guía directa de su maestro Sir Yuktesbar, su gurú, alcanzó el estado espiritual más elevado y fue aceptado en la antigua orden Swami. Nadie era aceptado como Swami si no había alcanzado el nivel más alto de realización espiritual. Yuktesbar, el maestro, entonces encomendó a Yogananda la tarea de introducir el sistema yógico de realización espiritual en Occidente. Lo primero que hizo Yogananda fue establecer una orden monástica occidental y nadie era admitido en ella si no era ya un sannyasi interior, si no había renunciado a la vida mundana y se dedicaba a pasar el resto de su vida en la práctica y el servicio espiritual. El maestro, nuestro maestro, tuvo la fortuna de conocer a varios de sus monjes y monjas originales, todos ellos espléndidos ejemplos de humildad, gratitud y devoción. Tras fundar una orden monástica, Yogananda se dedicó a crear un curso por correspondencia para buscadores de la verdad que no podían o no estaban motivados para unirse a una orden monástica, para que al menos pudieran disfrutar de los beneficios de la meditación. Como siempre, solo unos pocos de los miles que tomaron el curso por correspondencia lo completaron y solicitaron la iniciación
al primer nivel de Kriya Yoga. Nuestro maestro recibió la iniciación introductoria y avanzada de Kriya antes de encontrar a su maestro viviente. Las iniciaciones se llevaron a cabo en la sede internacional en el Monte Washington, en Los Ángeles, que casualmente era el lugar donde nuestro maestro repartía periódicos en su adolescencia y que le permitió comprar su primer auto durante su época de estudiante de secundaria. Yogananda era conocido por su actitud amorosa, pero al interactuar con los miembros de la orden monástica, la tensión podía ser alta ante problemas de comportamiento o cuando no se observaban los protocolos correctamente. En cierta ocasión, durante una reunión con un grupo de monjes, le dio una retroalimentación un poco severa a una monja recién ingresada, quien se opuso a ser amonestada en grupo. Yogananda respondió que el propósito de acudir a un mentor espiritual es ser corregido cuando se va por mal camino y que cuando la corrección se brinda en grupo, todos los miembros se benefician y no solo uno. También indicó que solo el ego se sentía incómodo con la corrección pública, ya que una persona humilde jamás se sentiría humillada por ella, sino al contrario, profundamente agradecida. El trabajo espiritual solo está disponible en una escuela consciente y uno no puede trabajar en sí mismo a menos que esté en el yo del trabajo. El yo, también denominado número uno o el grupo del yo número uno. Estos pueden estar dispuestos a participar en el trabajo, pero el trabajo en sí no es factible mientras se está en un yo mecánico. Si un querido estudiante regresa, que vuelve a dormirse, es decir, que después de estar en la escuela regresa a su yo mecánico, solo quedará un vago recuerdo de lo que experimentó mientras estaba en el yo del trabajo. Cada grupo de yos mecánicos, cada subpersonalidad, solo conserva un recuerdo nítido de lo que ocurrió cuando controlaba su personalidad y un recuerdo vago e impreciso de lo que sucedió cuando otros yos tomaban el control. Por consiguiente, cuando uno, por falta de dedicación, vuelve a caer en los yos mecánicos, solo tendrá un recuerdo difuso de lo que experimentó mientras estaba en los yos orientados al trabajo y por lo tanto, tarde o temprano, podría perder el incentivo para trabajar en sí mismo. En consecuencia, existe una metodología específica a disposición del maestro en una escuela consciente para ayudar a los estudiantes que se han vuelto a dormir en yos mecánicos. Esta metodología se denomina el choque consciente. Un choque consciente es más efectivo cuando el estudiante dormido se encuentra en el yo número uno y menos efectivo si se encuentra en el yo número 2 o número 3, que corresponden al yo indiferente o al yo negativo. Puede ocurrir que haya vuelto al sueño profundo, en cuyo caso un choque consciente podría no ser suficiente para despertar al estudiante y devolverlo a los yos del trabajo. El trabajo es una tecnología espiritual que surge de una ciencia espiritual. Fue desarrollado con el propósito expreso de acelerar el proceso de tomar conciencia, es decir, purificar, armonizar y unificar la personalidad de modo que sirva como base o trampolín para los esfuerzos por alcanzar la supraconciencia y lograr así la liberación final. El trabajo es un acelerador tecnológico del desarrollo espiritual y al separarse del sistema espiritual completo, dejó un gran vacío en el sistema, un elemento faltante. Así pues, cuando, queridos alumnos, por falta de devoción sincera, vuelven a los yos mecánicos, probablemente hayan olvidado lo maravilloso y magnífico que se sentía estar en los yo del trabajo. Dependiendo de cuán profundamente se hayan sumido en los yos mecánicos, es posible que uno o más estímulos conscientes
no los despierten lo suficiente como para reanudar el trabajo.